Nakazaki, abogado especialista en Derecho Penal y profesor en la Universidad Católica, doctor. En la de Lima. En la de Lima, por supuesto. Se me salió. Tenía que ser en la de Lima porque se trata del alma mater, Llama el alma mater. Doctor Nakazaki, en primer lugar queríamos preguntarle por la sentencia. ¿Cómo la analiza usted? Porque hemos conversado en innumerables ocasiones sobre cómo se ha llevado a cabo la investigación de los fiscales Lavallato, los delitos, la manera en que fueron imputados, si esto se corresponde o no con la legislación que estaba vigente en el momento en que supuestamente se cometieron esos delitos. ¿Cómo analiza usted por lo menos lo poco, ¿no?, que conocemos a través del adelanto de esta sentencia en primera instancia? El juzgado, y todos lo reconocemos, es un juzgado honesto, solvente. El juicio se llevó correctamente, pero la decisión, sin sentencia, porque hasta ahora no existe la sentencia, dice el código que la sentencia existe cuando se lee íntegramente y se notifica. Tan es así que recién ahí se puede apelar. Entonces, y lo quiero determinar como un error, que sin sentencia hayan privado de la libertad y se haya concretado en el caso del expresidente Humala. Ese es el error principal. Pero no hay sentencia, la sentencia recién va a existir jurídicamente el día que se lea completa, y ahí podremos evaluar, por ejemplo, la gran pregunta para todos los casos: ¿por qué las donaciones electorales son lavado de activos? Tema que me parece que el juzgado no trata en este caso. El juzgado se ha centrado en discutir ¿hubo el aporte de campaña o no hubo? Pero no si configura o no lavado de activos. Quizás esa va a ser la pregunta sin responder. Claro, el delito que se imputa y finalmente la condena que se ha, o lo poco que sabemos, como dice usted, a través de este adelanto de sentencia, porque habrá que leerla en su integridad y conocerla o escucharla en el momento en que el colegiado ha dispuesto. Sin embargo, habla de un modus operandi en el manejo del dinero que ingresó a las campañas, que es típico de los casos de lavado de activos, ¿no? Es decir, que el dinero entra y sale, va a una empresa, viaja, hace un recorrido y finalmente, por ejemplo, algo que sí se escuchó decir a la magistrada es que muchas de las personas que aparecían como aportantes de montos altos, hablamos 10.000 soles o un poco más en algunos casos, han dicho que nunca aportaron a la campaña y que ese ocultamiento ya dejaría entrever que el dinero tenía un origen que no era un origen limpio en su totalidad. Mávila, existe una regla, Fernando, que se llama la regla de adecuación social. Delito es violar reglas, no cumplir reglas sociales, por más disfuncionales que sean, como la prensa chicha, por ejemplo, cuando yo defendía a Magali con Gisela. Igual esta regla aplica a los aportes de campaña. En el Perú, el 80% de las donaciones electorales son donantes que exigen dos cosas: anonimato y que no se revele el monto. Entonces, el pitufeo, los mecanismos que tú comentas, lo que dan cuenta es de la existencia de una donación electoral informal. Claro, pero no del origen el uso de identidades, por ejemplo, el uso del nombre, ¿no?, el DNI de una persona para que aparezca como donante en los reportes ante la OMPE, sin que esa persona tenga conocimiento, ¿eso es un delito, es una falta? ¿Cómo entenderlo? Y le dejo la pregunta porque debemos cumplir con los anunciantes a las 8:16 y regresamos con el doctor César Nakazaki. Recibido también aquí en la cabina el doctor Óscar Escapapietra, abogado secretario general de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, para analizar junto a él también el asilo otorgado a la señora Nadine Heredia. Pero teníamos una pregunta pendiente para el doctor César Nakazaki con relación, por ejemplo, a algo que sí se conoció en el adelanto de sentencia, que para la sala ha pesado mucho el hecho de que se utilizara a una serie de personas sus identidades, su DNI, en fin, incluso en algunos casos firmas que no correspondían y que luego al ser entrevistadas han dicho: yo jamás, ni siquiera gano lo suficiente para entregar ese aporte. ¿Eso es un delito? ¿Es una falta? La donación electoral, donde el donante condiciona, como comentábamos hace un momento, no puede revelar mi identidad y el monto, hace que se utilice la simulación. Y la simulación es una figura permitida. Entonces ahí lo que habría es un acto anulable en todo caso.
siempre se tuvo claro que no había lavado de activos y que podía discutirse un caso de falsedad. ¿Cómo se ha derivado en Brasil? Se anularon los casos y pasaron a la justicia electoral y ahí están pendientes hasta ahora. Mi punto es que las entregas definitivas de dinero no configuran delito de lavado de activos. En el lavado de activos yo doy la ropa sucia para que la laven y me la devuelvan. Yo contrato para que me hagan servicios financieros y un dinero criminal me lo conviertan en ilícito. Pero entregas definitivas de dinero Así como una sea, donación dinero en no es efectivo, lavado de activos. no bancarizado, llevado en maletas, billete sobre billete. Porque responde a una sociedad informal donde las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, qué mejores ejemplos, el caso de Cócteles. ¿Cómo fue la donación electoral de Romero, de uno de los hombres más ricos del Perú? En efectivo, Sí, claro. 3 millones de dólares, y si uno viera de afuera diría, pitufeo, dinero en efectivo, pero origen absolutamente lícito. Absolutamente lícito, ¿está usted seguro? Totalmente. ¿Consultó con las instancias debidas de la institución de donde procedía el dinero? No, una cosa es que el dinero tenga origen lícito y otra cosa es que yo me lo lleve indebidamente, que es otra cosa. Pero ambas coinciden en lo mismo, ¿no? El origen Está es usando lícito. el dinero indebidamente. Una cosa, si me permites, Si fuera el caso, ¿no? si usted yo sabrá. utilizo mi dinero para pagarle a un policía, la finalidad del dinero es ilícita, pero el origen es lícito porque proviene de mi trabajo. En el caso de Romero y de todos esos grandes donantes, se demuestra en el punto que en el Perú la regla es que las donaciones sean informales. O sea, detectar una donación informal no significa necesariamente que se ha determinado Ahora, que el lo origen la del ley dinero es dice ilícito. es saber que el origen es ilícito o deber presumirlo, dice la ley. Usted Pero sí. recordará mejor que yo. Y cuando usted recibe $1,5 millones de dólares en efectivo, en bolsas que aparecen escondidas, hay que presumir, ¿no? Pero el problema es que el dinero de los Romero, los Rodríguez Pastor, todas las personas que se descubrieron en el caso de los Cócteles, donde la donación de Odebrecht quedó chiquita, 500 contra 3 millones, el origen lícito Pero en era el caso sumamente claro. particular de Odebrecht se sabía y se presumía que se trataba de apuestas de la empresa para, era más o menos sabido que la empresa tenía este modus operandi, financiaba campañas casi como apostarle a caballos. ¿Correcto? Ese era más o menos. Algo creo que quiere decir el doctor Le Escalante. preguntaría a mi distinguido colega, el doctor Nakazaki, en el caso del señor Romero no era dinero personal, era dinero del banco, que fue indebidamente utilizado sin obtener las autorizaciones internas del banco. ¿Eso no cambiaría la situación? Lo que acontece es la actividad, el uso indebido del dinero debe ser sancionado como fue sancionado. Pero lo que es el lavado de activos es que provenga de un delito. Y el dinero que está en las bóvedas del banco de crédito no proviene de ningún delito. Señor Nakazaki, usted ha formulado dos críticas a lo que ha actuado hace 2 días la Sala Superior. Primera, que no se ha probado que ha habido lavado de activos como figura penal específica, es un viejo debate y ya se ha contestado también en un sentido contrario al suyo, diciendo que desde 2004 se usa esa figura penal, inspirada inicialmente del narcotráfico, ¿no? Pero usted ha dicho otra cosa que es hasta más grave, que se ha cometido un error, lo ha dicho con eufemismo, cuando se detuvo inmediatamente al señor Ollantumala, pese a que está claramente establecido que nadie puede ser detenido si no se le notifica la sentencia. A él no se le ha notificado. La pregunta, creo que hay un antecedente sobre lo que usted llama error. El caso Oscorima hace mucho tiempo. Es como el flash que se da sobre el resultado del proceso electoral no es el o el resultado. boca de urna no me elige todavía. No. Entonces, el adelanto de fallo es una facilidad para que los jueces vayan preparando la sentencia. Usted ha Para eso. calificado eso como un error, quizás es un poco más que eso, pero si fuera el caso, eso es lo que puede permitir a los abogados de Nadine Heredia sostener que aquí se ha procedido sin debido proceso y con motivación política. Una privación de la libertad arbitraria, un manejo
donde todos los partidos políticos han sido, no solo el Partido Nacionalista, todos los partidos políticos indebidamente están procesados por lavado de activos por un tema de donaciones electorales que Brasil no reconoce, es un tema suficiente para sostener un caso que ha permitido que se califique como una persecución política el tema de Nadine y se le haya otorgado el asilo. Eso es descartar que esta famosa caja 2 o este dinero con el que financiaba Odebrecht no era producto de actividades ilegales y no hemos conocido el completo de la sentencia. Hay una cosa que es importante. El Departamento de Operaciones Estructuradas en Odebrecht se encargaba de los pagos, pero la generación de los recursos se daba en otro departamento, de generación de recursos, precisamente era el nombre, y el encargado era Marcus Grillo. Él sabía cómo se generaba ese dinero. Yo lo ofrecí como testigo cuando era abogado de Vivanti y de Nadine y no lo quisieron interrogar. Y ahí hubiese sido muy fácil. Ven, amigo Grillo, Pepe Grillo, ¿cómo lo hacías? ¿Y por qué nunca lo quiso hacer el fiscal? Porque Marcelo Odebrecht ya adelantó, incluso en el acuerdo con Estados Unidos, nosotros buscamos países con legislaciones en las cuales se permitía la elusión, que no es delito. Correcto. Vayamos al asilo de la señora Nadine Heredia para escuchar también al doctor Esquiavavitra, que está con nosotros aquí. Este es un asilo bien otorgado, mal otorgado, tiene sustento jurídico, político. ¿Cuál es la lectura? Porque la señora ya llegó a Sao Paulo, difícilmente va a retornar a nuestro país, por lo menos mientras el señor Lula da Silva esté en el gobierno. Sí, buenos días. Y claro, estas son opiniones a título estrictamente personal, no comprometen a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional que integro. En mi opinión está mal otorgado este asilo. Quienes han analizado esto, las autoridades públicas han tasajeado, por así decirlo, normas de la Convención sobre Asilo, en lugar de tener un enfoque sistémico, es decir, considerar todo el conjunto de las normas de la propia Convención y de otros instrumentos que son relevantes para este análisis. La Convención concede amplitud para el otorgamiento de asilo en situaciones de persecución política. Ese es el primer punto que hay que establecer. No es conceder una prerrogativa amplia para cualquier situación cuando hay evidencias claras de persecución política. En segundo lugar, en situaciones de urgencia, cuando la seguridad de la persona que solicita asilo está seriamente puesta en cuestión. Y establece que el artículo 2 de la Convención sobre Asilo, que todo Estado tiene derecho a conceder asilo. Y es más, el artículo 5 establece que corresponde al Estado asilante calificar la naturaleza del delito, los motivos de la persecución. El cuarto, perdón, sí, así es en efecto, ¿no? Y el artículo 12 obliga al Estado territorial a conceder el salvoconducto. Pero el artículo 3 de esta convención, que es muy importante, claramente señala la letra: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo están condenadas por tales delitos comunes y por los tribunales ordinarios competentes, salvo que haya persecución política, ¿no es cierto? Se ha acogido a ese salvo en este caso, ¿no? Sí, pero toda norma está sujeta a una interpretación razonable. Correcto. Hay una pregunta que me gustaría dejarles antes de ir a los titulares de la media hora a ambos. El expresidente Ollanta Humala ha presentado una habeas corpus, sí, porque, como dice el doctor Nakazaki, al no haberse leído la sentencia, sin sentencia él está detenido, lo cual podría dejarlo en libertad, digamos, ¿no? Si temporal. El juez resuelve es la emergencia. Correcto. Si lo va a hacer, esa es otra cosa. Bueno, vamos a ver, pero en esa hipótesis, él podría acogerse por el mismo motivo y por la misma razón como los otros coacusados, por ejemplo, Ilan Heredia, que no se sabe su paradero hasta el momento, a la figura del asilo bajo la lectura que ha hecho el gobierno del presidente Lula da Silva. Les dejo la pregunta y regresamos, son las 8:31, volvemos con... 54 y se ha incorporado a nuestra mesa el abogado de Ollanta Humala, el doctor Wilfredo Pedraza, para terminar de aclarar los alcances de este doble problema. Uno, la condena de Ollanta Humala y su internamiento en prisión, que ya ha pasado dos noches en Barbadillo, y luego en el asilo
que ha recibido de Brasil Nadine Heredia. ¿Qué quiere precisar usted, señor Pedraza, que es el que se ha incorporado al final a esta mesa? Buenos días con todos. Nosotros evidentemente esperábamos una condena absolutoria. No fue así, ocurre con mucha frecuencia. Lo lógico es que uno apela y discute el tema probatorio en segunda instancia. Sin embargo, cuando hemos escuchado los fundamentos, que casi son una reproducción de la postulación de la Fiscalía, expresamos nuestra preocupación por la solidez de la sentencia. Pero eso finalmente es un tema probatorio que se discutirá en segunda instancia. Lo que sí nos ha preocupado tremendamente es la decisión, que me parece inconstitucional y hay que decirlo arbitraria, del colegiado, de decidir que con un adelanto de lectura de sentencia, sin tener la fundamentación completa, sin tener el documento escrito, pues disponga el cumplimiento de esa condena para todos. El señor Humala está preso por esa razón hace 2 días, sin poder impugnar esa decisión y, por tanto, agarrado en las manos. Nos hemos visto obligados el día de ayer de plantear un habeas corpus justamente expresando eso, no porque lo querramos simplemente la libertad del señor Humala, sino porque existe precedentes, particularmente del Tribunal Constitucional, que establecen con mucha claridad que las ejecuciones o las lecturas previas de sentencia no pueden traducirse en una ejecución de la condena porque no hay motivación plena, no hay escrito, no hay documento escrito, y esos son los requisitos básicos que la Constitución establece para afectar algo tan elemental como es la libertad. Ya fue presentado este habeas corpus. Lo hemos presentado el día de ayer. ¿Cuál es el plazo que se puede esperar que se cumpla para que se decida sobre su validez o no? Esperamos que el día de hoy el juez constitucional, a quien le tocó, porque eso es aleatorio, decida 2 cosas: o va al penal y le toma el dicho del señor Humala para ratificar lo que hemos expresado, o de plano decide el fondo, es decir, dispone la libertad, dispone la nulidad de ese extremo de la resolución judicial que no tiene número, que es etérea y por tanto obtiene su libertad. Hasta que el 29 se ha convocado nuevamente, conozcamos el fondo del tema y nuevamente habrá que discutir el fondo. De acuerdo. ¿Reacción ante eso, señor Escapapietra? Sí, hay muchos problemas. Es muy recurrente que las sentencias sean simplemente una transcripción de las acusaciones fiscales sin validar adecuadamente los argumentos de la defensa. Esa es una situación sumamente problemática. En segundo lugar, el tema de la libertad personal en el Perú. En cualquier país relativamente civilizado, cuando se emite una sentencia absolutoria, automáticamente en el mismo tribunal se pone en libertad al detenido. En el Perú no, se lo llevan 2 o 3 días para terminar el papeleo del INPE. Y en este caso, absolutamente, es completamente inconstitucional lo que se ha hecho con el señor Humala. Doctor Nakazaki, ¿eso quiere decir que este habeas corpus va a funcionar? ¿Usted debería proceder? Debería prosperar, porque una cosa es anunciar cuál va a ser mi decisión y otra cosa es ejecutar mi decisión. Y la sentencia solo existe para la persona acusada cuando se lee oralmente y se notifica. Un caso similar se dio donde se marca el mismo principio con nuestro buen amigo Aldo Mariátegui, porque él decía: a mí no me han notificado hasta ahora de la sentencia y por tanto yo puedo invocar prescripción. Y San Martín decía: no, ya votamos. Y si ya votamos, ya decidimos. Y el Tribunal Constitucional dijo: no, amigo, mientras que no esté la resolución por escrito y notificada. Ahora, ¿es la intención del señor Humala? Pregunto, porque ayer lo decía la excongresista Rosa Bartra. Si el gobierno brasileño otorgó, bajo el argumento de una persecución política, asilo a la señora Nadine Heredia, ¿el señor Humala se podría acoger un asilo? ¿Es su intención? De ninguna manera. Si esa vocación hubiese existido, estaría con Nadine en este momento en el Brasil, y así no fue. La señora Bartra ha sido presidenta de la comisión de Nadine Heredia. Ella dice que queda abierta esa posibilidad. Ya depende si el señor Humala solicita o no solicita el asilo. Por eso le hago la pregunta si él en lo absoluto, una pura especulación. Insisto, ¿qué le impedía entrar con Nadine a la embajada hace 2 días? Absolutamente nada. Él
durante 10 años ha estado dando la cara, como Nadine también tiene la vocación de enfrentar el proceso, tiene la confianza además sobre la base de la actuación probatoria de ser absuelto luego en segunda instancia, pero evidentemente cuestionamos la ejecución inmediata por algo básico. No podemos impugnar esa apelación. De hecho, el día de la lectura de sentencia le dijimos, jueces, pero revisen de oficio en todo caso esa decisión. ¿Y qué nos han dicho? Pues no hay recurso impugnatorio contra esta decisión. Entonces, claro. Claro, lo que acaba de decir es importante, tenemos que ir al gran resumen de la hora. Usted ha dicho, él tiene la vocación y la confianza en la justicia, pero parece que esa confianza no es compartida por su esposa. Bueno, la decisión del asilo se ha tomado en el minuto en el que el juzgado decidió ejecutar arbitrariamente esta condena. A ver, nos explica mayores detalles Claro. cuando regresemos. Son las 9:00 a.m. Vamos al gran... 54 y se ha incorporado a nuestra mesa el abogado de Ollanta-Humala, el doctor Wilfredo Pedraza, para terminar de aclarar los alcances de este doble problema. Uno, la condena de Ollanta-Humala y su internamiento en prisión, que ya ha pasado dos noches en Barbadillo, y luego en el asilo que ha recibido de Brasil Nadine Heredia. ¿Qué quiere precisar usted, señor Pedraza, que es el que se ha incorporado al final a esta mesa? Buenos días con todos. Nosotros evidentemente esperábamos una condena absolutoria. No fue así, ocurre con mucha frecuencia. Lo lógico es que uno apela y discute el tema probatorio en segunda instancia. Sin embargo, cuando hemos escuchado los fundamentos, que casi son una reproducción de la postulación de la Fiscalía, expresamos nuestra preocupación por la solidez de la sentencia. Pero eso finalmente es un tema probatorio que se discutirá en segunda instancia. Lo que sí nos ha preocupado tremendamente es la decisión, que me parece inconstitucional y hay que decirlo arbitraria, del colegiado, de decidir que con un adelanto de lectura de sentencia, sin tener la fundamentación completa, sin tener el documento escrito, pues disponga el cumplimiento de esa condena para todos. El señor Humala está preso por esa razón hace 2 días, sin poder impugnar esa decisión y, por tanto, agarrado en las manos. Nos hemos visto obligados el día de ayer de plantear un habeas corpus justamente expresando eso, no porque lo querramos simplemente la libertad del señor Humala, sino porque existe precedentes, particularmente del Tribunal Constitucional, que establecen con mucha claridad que las ejecuciones o las lecturas previas de sentencia no pueden traducirse en una ejecución de la condena porque no hay motivación plena, no hay escrito, no hay documento escrito, y esos son los requisitos básicos que la Constitución establece para afectar algo tan elemental como es la libertad. Ya fue presentado este habeas corpus. Lo hemos presentado el día de ayer. ¿Cuál es el plazo que se puede esperar que se cumpla para que se decida sobre su validez o no? Esperamos que el día de hoy el juez constitucional, a quien le tocó, porque eso es aleatorio, decida 2 cosas: o va al penal y le toma el dicho del señor Humala para ratificar lo que hemos expresado, o de plano decide el fondo, es decir, dispone la libertad, dispone la nulidad de ese extremo de la resolución judicial que no tiene número, que es etérea y por tanto obtiene su libertad. Hasta que el 29 se ha convocado nuevamente, conozcamos el fondo del tema y nuevamente habrá que discutir el fondo. De acuerdo. ¿Reacción ante eso, señor Escapapietra? Sí, hay muchos problemas. Es muy recurrente que las sentencias sean simplemente una transcripción de las acusaciones fiscales sin validar adecuadamente los argumentos de la defensa. Esa es una situación sumamente problemática. En segundo lugar, el tema de la libertad personal en el Perú. En cualquier país relativamente civilizado, cuando se emite una sentencia absolutoria, automáticamente en el mismo tribunal se pone en libertad al detenido. En el Perú no, se lo llevan 2 o 3 días para terminar el papeleo del INPE. Y en este caso, absolutamente, es completamente inconstitucional lo que se ha hecho con el señor Humala. Doctor Nakazaki, ¿eso quiere decir que este habeas corpus va a funcionar? ¿Usted Debería proceder? Debería prosperar, porque una cosa es anunciar cuál va a ser mi decisión y otra cosa es ejecutar mi decisión. Y la sentencia solo existe para la persona acusada cuando se lee oralmente y se notifica. Un caso similar se dio donde se marca el mismo principio con nuestro buen amigo Aldo Mariátegui.
porque él decía, a mí no me han notificado hasta ahora de la sentencia y por tanto yo puedo invocar prescripción. Y San Martín decía, no, ya votamos. Y si ya votamos, ya decidimos. Y el Tribunal Constitucional dijo, no, amigo, mientras que no esté la resolución por escrito y notificada. Ahora, ¿es la intención del señor Humala? Pregunto, porque ayer lo decía la excongresista Rosa Bartra. Si el gobierno brasileño otorgó, bajo el argumento de una persecución política, asilo a la señora Nadine Heredia, ¿el señor Humala se podría acoger un asilo? ¿Es su intención? De ninguna manera. Si esa vocación hubiese existido, estaría con Nadine en este momento en el Brasil, y así no fue. La señora Bartra ha sido presidenta de la comisión de ella dice Nadine que Heredia. Queda abierta esa posibilidad, ya depende si el señor Humala solicita o no solicita el asilo. Por eso le hago la pregunta si él en lo absoluto, una pura especulación. Insisto, ¿qué le impedía entrar con Nadine a la embajada hace 2 días? Absolutamente nada. Él durante 10 años ha estado dando la cara, como Nadine también tiene la vocación de enfrentar el proceso, tiene la confianza además sobre la base de la actuación probatoria de ser absuelto luego en segunda instancia, pero evidentemente cuestionamos la ejecución inmediata por algo básico. No podemos impugnar esa apelación. De hecho, el día de la lectura de sentencia le dijimos, jueces, pero revisen de oficio en todo caso esa decisión. ¿Y qué nos han dicho? Pues no hay recurso impugnatorio contra esta decisión. Entonces, claro. Claro, lo que acaba de decir es importante, tenemos que ir al gran resumen de la hora. Usted ha dicho, él tiene la vocación y la confianza en la justicia, pero parece que esa confianza no es compartida por su esposa. Bueno, la decisión del asilo se ha tomado en el minuto en el que el juzgado decidió ejecutar arbitrariamente esta condena. A ver, nos explica mayores detalles cuando regresemos. Son las 9:00 de la mañana. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos. Son ya las 9:06 de la mañana. Retomamos ampliación de noticias y conversábamos con nuestros invitados. Hablábamos en particular con el doctor Wilfredo Pedraza sobre detalles acerca de la posibilidad sugerida el día de ayer, también durante una mesa aquí en la cabina de RPP, de que el expresidente Ollanta Humala siguiera el camino de su esposa Nadine Heredia. Doctor Pedraza, usted nos decía que no era la intención, que el expresidente confiaba en que la justicia finalmente le daría la razón a usted, a la defensa. Y yo le decía, pero la misma confianza no ha sido compartida entonces con por su esposa, porque ella tomó otra decisión, ¿no? Y se asiló. Y usted nos dijo que esa decisión fue adoptada apenas se conoció la decisión de la sala. ¿Cómo ocurrió esto? Porque tenemos entendido que la señora Nadine Heredia ya había estado más temprano dentro de la Embajada de Brasil. A ver, la defensa ha estado ajena a esta decisión, una decisión tomada estrictamente en el ámbito familiar, y supongo por el antecedente de esa prisión preventiva arbitraria del 2019. La información que tengo es que ella ingresó a la embajada un poco más de las 11 de la mañana, se presentó directamente ante el embajador en ese momento y le explicó la situación. Antes de saber que iba a ser condenada. Ya la lectura de la sentencia estaba en proceso, sí, y de los considerandos se deducía claramente que eso sería así. Porque empezó cerca de las 10. Cerca de las 10, exactamente, minutos antes de las 10. De manera tal que esa decisión se toma cuando ya estaba en proceso la lectura y se formaliza cuando se sabe que finalmente el colegiado decide ejecutar anticipadamente la condena. Tan así que más tarde hemos visto por la televisión nacional que una persona va llevando una maleta que contiene ropa de ella y de su menor hijo. Incluso voy a relatarles una situación. Como a las 3 de la tarde, yo estaba con el expresidente Humala en un ambiente ya detenido él, yo entraba y salía. Cuando retorno, le encuentro escribiendo un documento. Le pregunto qué era y me dice, es un poder. ¿Poder para qué? Para que Samim pueda salir. Y estaba intentando gestionar que un notario pueda ir a su lugar de detención para otorgarle un poder por escritura pública. Le expliqué que era necesario, pero igual él terminó a manuscrito primero un poder, así, diciendo que autorizando a que Nadine salga con su niño fuera del país. Le explicamos que no era necesario, de hecho el salvoconducto cubre cualquier formalidad, pero tan así que esto no estaba programado,
que no había un poder. En ese momento intentó hacerlo y no es un relato sin base real. Yo tengo el documento que ese minuto lo recogí porque luego no he vuelto a ver al presidente Humala. Entonces, fue una situación decidida por las circunstancias, por el contenido de la lectura de sentencia que, claro, dentro de nuestra evaluación, pues no se hubiese traducido en una sentencia y en todo caso nunca lo habíamos previsto una ejecución inmediata porque la verdad es que el colegiado condujo nuestro juicio oral con bastante idoneidad. Había una recomendación ya por parte de un abogado brasileño que se ha pronunciado el día de ayer. Eso he escuchado el día de ayer, no tengo esa información. ¿Lo conoce usted? Lo he conocido en el marco de la defensa, pero de manera bastante formal. Yo quisiera que vayamos al tema de fondo, ahora que hemos dado todas las miradas posibles sobre el caso del asilo de Nadine Heredia. El tema de fondo es el lavado de activos. Usted venía diciendo que no creía usted que se aplicaría ese concepto, que no corresponde a nuestro marco normativo y que no está constituida la figura. El colectivo ha considerado de manera unánime que sí, por lo menos para una de las dos campañas. Para la otra campaña solamente 2 han considerado que sí. El señor Nakazaki nos ha dicho que no hay lavado de activos, ha hallado un poderoso refuerzo de su posición, señor Pedraz, mirándolo como un penalista independiente. Y usted hizo una referencia comparativa con otros pagos que se han hecho en otras campañas, incluso de directivos de bancos. Yo quisiera que se precise eso, porque usted dio por descontado que esos donativos, que esas donaciones habían sido sin un debido proceso. ¿Está usted seguro de eso? ¿O los bancos que dieron de acuerdo a su voluntad de colaborar con una campaña doctrinaria o una campaña política específica? El origen de esas donaciones, lícito. La decisión de donarlas, también lícito. Porque obviamente lo que se ha hecho en todos los donantes, porque en todos los donantes que se han ido descubriendo, lo único que se cuestiona es el ocultamiento de la identidad, lo que decía Mávila, por qué se recurre a supuestos aportantes, eso es lo que se ha ocultado. Pero eso es una donación electoral donde el donante condiciona, yo dono a cambio que tú no reveles mi identidad. Eso no configura delito de lavado de activos en modo Incluso hay una ley reciente que consolida para eso cubrir ese vacío, que se declare ante el Banco de la Nación que lo guarde bajo reserva. ¿En qué caso entonces hay lavado de activos? Lavado de activos es un proceso ciclo y siempre el ejemplo. Yo llevo llevo la ropa sucia a la lavandería y contrato un servicio para que me la devuelvan limpia. En la Convención de Viena, donde se cree el lavado de activos, se crean 2 delitos: lavado de activos y transferencias definitivas de patrimonios ilícitos. Lavado de activos, los estados tenían que incorporarlo obligatoriamente. Las transferencias definitivas de patrimonio ilícito quedaba a criterio de cada estado. Y en el Perú nunca se incorporó porque para eso existía la pérdida o extinción de dominio. O sea, yo soy un narcotraficante y le digo, mamá, toma, te regalo este dinero para que tú salgas de la pobreza. Eso no es lavado de activos, porque le estoy dando definitivamente a ella para que ella lo disponga. En el lavado de activos lo que tiene que ser siempre es patrimonio criminal, que se hace una operación financiera para convertirlo en patrimonio lícito y que el delincuente pueda gozar del sudor de su frente, entre comillas, ¿no? Señor Esquiapapita, usted no es penalista, pero estará familiarizado con este debate. ¿Cuál es su opinión sobre el argumento que ha hecho el señor Nakazaki y que sin duda coincide con el del abogado defensor de Humala, que a lo largo de este proceso durante 3 años ha sostenido que no se había constituido la figura de lavado de activos? Mire, creo que mis colegas son mucho más calificados que yo para opinar al respecto. No se ponga tan humilde y conteste nomás. Hay cierto terreno para discutir, hay que analizar el derecho comparado, ver de cómo se aplica en otros países. Es un ámbito bastante discutible. Casos como, por ejemplo, el del señor Romero, por lo menos hay algunos aspectos concomitantes que habría que analizar, ¿no es cierto? El hecho de que una donación de esa naturaleza con dinero del banco, que es una persona jurídica,
jurídica, requiere la autorización de los accionistas de la entidad, digamos. Pero hay un directorio que los representa. El directorio no sustituye a los accionistas, ¿no es cierto? Hay cierto tipo de decisiones que por su naturaleza... Pero ¿cómo sabe usted que la Junta de Accionistas no había autorizado al directorio a que tome una decisión sobre eso? Porque es un tema delicado. No lo afirmo, lo planteo como una hipótesis que requiere pues, ser contestada, ¿no? Yo quería preguntarle al doctor Pedraza, ¿qué pasa si en segunda instancia finalmente se revoca esta decisión en primera instancia de la sala? Es decir, se cumple más o menos el pronóstico que dice el doctor Nakazaki, esto se puede revertir, digamos. ¿La señora Heredia regresaría a Perú? Sin la menor duda. En este momento, por esta situación, la familia está desmembrada. Las hijas mayores están en los Estados Unidos. Ahora Nadine y el menor en Brasil, el señor Humala en un penal. Obviamente una tragedia familiar generada por un proceso de esta naturaleza. De manera tal que, sin la menor duda, ella retornaría. Muy bien. Y por otra parte, si Humala saliese, porque es lo que usted está pidiendo que se haga con el habeas corpus, ¿qué piensa usted que sería su tarea? Como ha estado haciendo ahora, dedicado un poco a su defensa y al cuidado de su niño que tiene secuelas de la prisión preventiva que sufrió desde el 2017. En ese momento el niño tenía 6 años y de pronto se quedó con la hermana mayor de 14, la otra de 12 y él. Porque los dos se presentaron en ese acto. Básicamente dedicado a eso. Él está un poco ajeno a la política, no tiene partido porque el Partido Nacionalista perdió la inscripción, de manera tal que la perspectiva de su vida es resolver sus asuntos judiciales, dedicado casi a tiempo completo en esta situación y a su familia. Esa es la perspectiva. Creo que en un país democrático como el nuestro debería de ejecutarse una condena cuando finalmente las instancias finales así lo deciden. Estamos frente a un tema vinculado con la libertad. Claro, hay quienes dicen, pero es lavado de activos, es condena de 15 años. Bueno, eso lo supimos siempre. La gravedad de la pena no necesariamente debe ser un fundamento para una ejecución de una condena. Lo más importante es ver la historia procesal de las personas. ¿Han cumplido reglas? Por supuesto. ¿Se han sometido a la justicia? Claro, hasta la prisión preventiva. Han hecho todo lo que los jueces y fiscales han señalado, de manera tal que nosotros tenemos la claridad de que en segunda instancia, con ojos más objetivos, se pronuncie una sentencia absolutoria. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta ello? Puede pasar 6 meses, 8 meses, en realidad va a depender de cuánta actividad probatoria quiera hacer el colegiado. No se repite todo el juicio, pero hay actividad probatoria básica que sería lo más recomendable, porque he escuchado información el día de la audiencia hacer referencia a algunos hechos. Por ejemplo, relatan que un excongresista de Arequipa, Gutiérrez, dice, este señor dice que él vio en su casa un día a Humala, a Nadine y a la señora Birly Torres, y Birly Torres aparentemente llegaba al aeropuerto que tenía un pequeño maletín. Y eso aparentemente, según ahora también el colegiado, es indicador de dinero de Venezuela. Nosotros le hemos preguntado directamente al señor Gutiérrez qué contenía ese maletín. Él dice, yo no sé. ¿Podía contener ropa sucia? Por supuesto. ¿Podía contener maquillaje? Por supuesto. Entonces, claro, ¿cómo es posible que ese hecho se pueda usar como un elemento indiciario para decir que hay dinero de Venezuela? Eso es ilógico. Pregunta final de mi parte, por lo menos al señor Nakazaki. Si esta sanción por lavado de activos es ratificada por las instancias superiores y avalada por el Tribunal Constitucional, usted reconocería que se equivocó en sus previsiones sobre el fallo y en la vigencia de ese concepto para estos casos, y sentaría un precedente para los procesos en curso de otras campañas electorales. Yo tendría que tener gran paciencia para esperar que muchos años después más bien se demuestre que tenía la razón, como en muchos casos. Con mucha seriedad señalo que lavado de activos no se da en las donaciones electorales, porque las donaciones electorales, la regla de financiamiento de un país informal como el Perú, es donantes que condicionan que no se conozca su identidad y su monto. Nos queda la duda si quienes recibieron esos aportes podían presumir o no si el origen de ese dinero era ilegal. Y que en el caso concreto de Odebrecht, ni en Brasil se ha determinado
que había origen ilícito. No cite Lo que se ha Brasil como determinado una es el referencia fin del judicial, ¿eh? dinero. Yo creo que Brasil no vale para este caso como un No, para ejemplo algunas cosas de sí, por limpieza supuesto. jurídica. Palabras finales del doctor. Sí, es cierto que hay absoluta informalidad en las donaciones. A la vez es cierto que en el país hay una enorme economía criminal. Lo que hoy sabemos en muchos de estos casos son donaciones de empresas lícitas. Lo que no sabemos, y sería mucho más preocupante, es todas esas donaciones de narcotráfico, de minería ilegal, de tala ilegal, de trata de personas. Entonces, tiene que ser absolutamente formal el sistema, tiene que ser sancionado penalmente cualquier Tanto aporte más no- que el Estado financia a los partidos Así con es. el dinero de los contribuyentes. Así De manera es. que si se recibe dinero público y encima de eso dinero mal habido, Así es. estamos ante una situación Debería totalmente- ser sistema tipo Estados Unidos, donen con libertad. Y ahí es con Tampoco nombre y dicen apellido. todos, ¿ah? Tampoco Bueno, dicen pero todos. está un poco mejor la Bueno. transparencia. Muchas gracias, doctor Pedraza. Antes de terminar, quería usted decir. Una cosa muy puntual. La existencia de un flujo de dinero aparentemente sin explicación, como en el caso de los aportantes que negaron sus aportes, no necesariamente significa lavado de activos, porque antes se tiene que probar el ingreso de dinero y recibir a sabiendas de la ilegalidad. Ese tema no existe en este proceso. Correcto. Muy bien, gracias a los tres por haber participado esta mañana del programa.